Ok. Entonces, teníamos dos tipos, ¿no? Los verbos regulares y ahora vamos a ver los verbos irregulares. ¿Por qué son irregulares? Pues si te fijas, bueno, tenemos el infinitivo que sería la forma base del verbo, ¿no? En este caso, be. Pero cuando, incluso, por ejemplo, en el mismo tiempo, bueno, en presente, ay, ok, tenemos que be también cambia, ¿no? Pasa a is o a are, ¿no? Es muy volátil, pero bueno, pero ya eso es en presente, ¿no? Eso ya es en presente, pero ya de pasado, bueno, tenemos el pasado simple, que bueno, sería, a ver, si en presente es be es ser o estar, was y were sería era o estaba, ¿no? Yo estaba, podemos decir, I was thin, por ejemplo, estaba delgado. O, por ejemplo, you were, red. Tú estabas rojo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, es más, de una vez voy a poner aquí con qué pronombres iría was y were. A ver, si no me recuerdo, va con was, you con were, he, she, come on, she was, and it was. Va con, bueno, I, he, she y it van con was, you, they y we van con were. ¿Ok? Ay. Bueno, entonces esas con las formas del pasado simple del verbo to be. Be simple past. Form. ¿Ok? Entonces, bueno, ponerlo así. Se me entendió. Entonces, como decía, para los verbos irregulares existen varias formas. Y aquí, ¿cómo decirlo? No hay reglas, no hay como de, ok, si termina con esto, entonces pasa de esta forma, ¿no? No, básicamente con estos verbos hay que aprendernos de memoria. Así que, ok, hay que decir, ok, begin, si pasado simple sería began, ¿no? O began para el pasado participe. El pasado participe ya es parte de otra estructura que, bueno, luego van a ver, o no sé si ya lo vieron antes. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en el simple past. Entonces, hay que ver cómo funcionan estos verbos irregulares. Ok, please, ahí toma nota de del verbo be. Bueno, entonces tenemos que beer. Los verbos irregulares cambian de forma irregularmente, pero existe un patrón entre alguno de ellos. Por ejemplo, a ver, ¿cuál? Ah, ya sé. Tenemos, por ejemplo, el verbo become, su forma en pasado simple became, y bueno, y become para el pasado participio. Ok, ahora veamos el verbo came. Bueno, perdón, come. ¿Dónde está come? Aquí. Ok, became es convertirse, ¿no? Volverse algo. Ahora come es llegar o venir. Y si nos fijamos, el patrón se repite. Come, came y otra vez come. Por ejemplo, a ver, otro parecido. Mm, let me see. Bueno, intentemos con otro. Estos, por ejemplo, se parecen, ¿no? Become y come.
Pero a ver, otros que se parezcan, que no tengan el mismo patrón, pero sí tengan un patrón entre ellos dos, o entre esos verbos. A ver, veamos. Por ejemplo, aquí había visto un verbo que hayamos ocupado ya. Por ejemplo, este. Ah, vamos a ver. Agarremos de una vez forgot. Digo, perdón, forget. Forget, que es olvidar, ¿no? Forget pasa forgot y en pasado participio es forgotten. ¿Sí, no? Ajá, forgotten, perdón, forgotten. Ahora, ¿con qué verbo se parece? Con get. Con get se parece mucho. Tenemos que es get, que a pasado simple pasa a got, y a pasado participio puede ser got o puede ser gotten. Esa es la característica de los verbos irregulares, ¿no? Que cambian mucho eh, en cada forma, en cada tiempo. E incluso algunos de estos verbos irregulares tienen ese chance de agregarles el final ed. Pero bueno, ahorita los vemos. Entonces, hay que fijarnos en ese patrón. Vamos a cambiarlo aquí por gotten, ¿ok? Para mantener ese patrón. Entonces tenemos forget, forgot, forgotten, y para el verbo get sería get, got, gotten, ¿ok? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuál otra más? Por ejemplo, ¿dónde estaba? Este. Ahora vemos el verbo feel. Con el verbo feel, pues en presente, bueno, en su infinitivo es feel. En su pasado participio, bueno, pasado simple y pasado participio son felt y felt. Ahora, ¿con qué verbo se parece? Acá había uno. Hold. Hold, que es aguantar, ¿no? O sostener. Hold. Hold en su infinitivo es, bueno, es hold. Y ya en su pasado simple y en su pasado participio se escribe igual. Held. ¿Ok? A ver, vamos a cambiarlo de color. Entonces, hay patrones entre los verbos, ¿cómo se dice? Irregulares. Por ejemplo, también otro que tiene parecido aquí es el de, ¿cuál lo había visto? Ah, ya lo perdí. Ah, bueno, este también, hang, ¿no? De sostener o de colgar más bien. Hang, hung y hung. ¿Ok? Ese tipo de patrones. También tenemos este patrón que está con gave, bueno, perdón, con give, de dar. Pasado simple es gave y en pasado participio es give. Bueno, aunque estamos checando el pasado participio, pues no hay que tomarle ahorita tanta importancia, pero lo pongo para ver ese patrón, pues para que veamos bien ese patrón de cómo funcionan los verbos irregulares. Incluso algunos verbos irregulares se mantienen igualitos. Por ejemplo, hit, o sea, golpear, se mantiene igual, ¿no? Por ejemplo, hurt también cumple este patrón. Hurt, perdón, se mantiene igual en los tres tiempos, en estos tres tiempos. Y bueno, a ver, uno parecido al de give. Ah, mm, por ejemplo, este patrón también me gusta mucho. A ver, vamos a poner por acá. El patrón entre, bueno, run, run, and run. No, no, más bien me refiero a otro, pero a ver. No, no, no. Bueno, quería decir este patrón. Ring, run, run. Ring para de sonar, ¿no? Y con el verbo que comparte ese patrón es con este. Este patrón me gusta mucho. El de sing, sing, sang, song. ¿Ok? El del verbo cantar. Cantar, canté, cantado.
¿no? Esa sería la traducción. Me gusta mucho este patrón porque hay una canción muy chida que así se llama, Sing Sang Song. De hecho, tal vez podríamos checar. Pero bueno, entonces, como decía, también hay algunos verbos que permiten el- la terminación ed en su pasado simple, como show, que era show, pero ya en su pasado, en su pasado participio es shown, ¿ok? Entonces, bueno, como decía, para los verbos irregulares, pues solo nos queda aprendernos de memoria. Solo eso podemos hacer frente a ellos, porque no hay una regla que diga, ok, si termina así, pues así va a ser, ¿no? De la forma pasado simple o la forma pasado participio. Pero bueno, entonces, pero el pasado simple con estos verbos es la misma, o sea, así como vimos, hay, por ejemplo, I invited, I invited my friends over. Yo invité a mis amigos, podríamos decir, I sang, I sang eh, that song again. Por ejemplo, yo canté esa canción otra vez. O podemos decir yesterday, para que tenga sentido, yesterday. ¿Ok? A ver, entonces quiero llevarme todo esto. A ver, lo vamos a ver ahora en el pizarrón. Voy a guardar. Entonces, como decía, a ver, vamos a poner simple past with irregular verbs. Ahí. A ver, vamos a ponerle de este color. No. Este. Ok. Tenemos, por ejemplo, a ver, simple past with. Oh, no, quitémoslo de esto. Así mejor sin poner eso. Ok, a lo que iba. Vamos a poner aquí un ejemplo del simple past con regular verbs. Por ejemplo, como dije, I invited my friends over. Yo invité a mis amigos. Ese es en pasado simple, ¿no? Pero ahora, en pasado, bueno, o sea, en pasado simple con verbos regulares. Ahora, con un verbo irregular, por ejemplo, con sin, sería I, sí, perdón, sang, that sun, again, bueno, más bien yesterday. Yesterday. Yo canté esa canción ayer, por ejemplo. Ok, entonces, para su forma negativa, en ambos funciona muy parecido. Bueno, funciona igualito. Vamos a ponerlo así. Ok, a ver, Eli, ¿cómo sería esta oración negada? ¿Cómo sería? Yo no invité a mis amigos. Ajá, yo no invité a mis amigos. I didn't invited my friends over. Bueno, más bien sería invite. I didn't invite my friends over. Ok, entonces, bueno, hay que recordar que cuando negamos en pasado simple, como el verbo didn't, bueno, más bien como el verbo did ya está en pasado simple, entonces el verbo principal conserva su, bueno, más bien se queda en su forma infinitiva, ¿ok? Entonces, ahora, por ejemplo, siguiendo esa misma regla, Eli, y sabiendo que la forma infinitiva de sang es sing, ¿cómo sería I sang that song yesterday? ¿Cómo sería negada? Yo no canté esa canción ayer.
I didn't sing that song yesterday. Yes, I didn't, perdón. I didn't sing that song yesterday. ¿Ok? Entonces, bueno, con los verbos irregulares, igual, como ya el verbo auxiliar did, que incluso do, que es un verbo irregular también, did. Ok, estas son las tres formas en pasado, bueno, más bien la infinitiva en las dos del pasado del verbo do. Ok, hay que recordar que did en la negación del pasado simple es un verbo auxiliar, ¿ok? Nos auxilia para negar el verbo principal. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a poner aquí rápidamente la fórmula otra vez en la negativa, ¿no? Vamos a poner negative simple past form. Entonces, aquí, noun plus el verbo auxiliar did más la negación, vamos a ponerlo así, not, did not, más el verbo en infinitivo. Infinitive, infinitive, plus complemento. ¿Ok? Así, es la fórmula para ambos, tanto para regulares como irregulares. El verbo vuelve a su forma original y el verbo auxiliar did nos ayuda a pasar la oración completa a pasado simple. Y bueno, pero también, ahora que lo veo, a ver, vamos a poner por acá. O bueno, aquí. Bueno, entonces, antes de continuar, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, bueno, nada más voy a poner otros ejemplos más de esto. A ver, vamos a ponerlo por acá. Entonces, por ejemplo, si digo, a ver, vamos a ver la tabla, a ver qué tabla. Ya sé, por ejemplo, he took class, más bien, he took a math class, por ejemplo, eh, last week, más bien de last week. Él tomó una clase de matemáticas la semana pasada. ¿Ok? Y ya no, el ejemplo acá sería, he didn't take a math class last week. Ok, entonces aquí dije, él no tomó una clase de matemáticas la semana pasada. Aquí, perdón, él tomó una clase de matemáticas la semana pasada y él no tomó clases de matemáticas la semana pasada. Bueno, una clase de matemáticas. Hay que quitarle la, pues, para que sea, para decir, él no tomó clases de matemáticas. Y bueno, así más simple. A ver, por ejemplo, si quisiera decir, they were not, o más simple, okay. Más simple, más simple. Eh, they were busy last month. ¿Qué estoy diciendo aquí, Eli? They were busy last month. Eli, ¿Cómo? ¿qué en español qué quiere decir esto? They were busy last month. Ellos estuvieron ocupados el mes anterior. Ok, yes. Y ahora, ¿cómo sería negado? They didn't
were busy last month. Ok. ¿Recuerdas qué verbo es were? ¿Cómo es en español were? Sino que dijiste, ellos estaban ocupados el mes pasado. Entonces es el verbo ser o estar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál era la forma original del verbo ser o estar en inglés? Was. To. No, was es la otra forma en pasado simple. Que be tiene dos formas en pasado simple. Bueno, Mm, es el verbo ser o estar en su forma original. O sea, ¿cómo traduces ser o estar? Bueno, ser. no me acuerdo. Be. They didn't be busy. ¿Ok? Sí. Ok, pero bueno, aquí quiero hacer, ¿cómo decirlo? Es que hacerlo así es muy raro. They didn't be busy. Ok, entonces aquí, para cuando tengamos el verbo be, como en este caso, they were, ellos estaban, y para decir aquí que no estaban ocupados, entonces sería mejor escribir they were not busy. ¿Ok? Aquí sí vamos a hacer, ¿cómo se dice? Eh, Esa excepción, pues, con el verbo be. ¿Ok? Es mejor decir they were not busy. Ellos no estaban ocupados. ¿Ok? Bueno, ahora, por ejemplo, si yo dijera I did my homework, eh, yo hice mi tarea. ¿Ok? Aquí tenemos el verbo do, did. Yo hice mi tarea. Está en pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta oración en negativo, Eli? I didn't do my homework. Yes. I didn't do my homework. Yes, that's right. Ok, entonces, yo no hice. Básicamente, didn't significa no. Yo no hice mi tarea. I didn't do my homework. Ok. Bueno. em, ¿Qué más? Bueno, ¿qué otro ejemplo? Bueno, vamos a seguir. Bueno, nada más te recuerdo aquí. Vamos a ponerle las notas. Vamos a ponerlas por acá. Y bueno. em, be simple past form. A ver, vamos a ponerlo de error. Le vamos a poner que I, he, she, and it van con was, ¿ok? Con was. Y you, they, and we va con were, ¿ok? Entonces, solo puedo decir I was, he was, she was, it was. Ella no. You were, they were, we were. ¿Ok? Where se pronuncia igual que where, que dónde, pues. Entonces, bueno, a ver, vamos a ponerlos así, juntitos. Ok, entonces veamos otro ejemplo. Ay, no, no, no. Ok, no se selecciona. Ah, come on. So, vamos a ver otro ejemplo. Si dijera,
He was in my, por ejemplo, English class last year. ¿Qué estoy diciendo aquí, Eli? He was in my English class last year. Ay. Ay. ¿Cómo sería en español? He was in my English class last year. Eli. Perdón, tiene el micrófono apagado. Okay. Él no tomó clases de matemáticas la semana pasada. No tomar. Bueno, más bien aquí me refería. Él estaba, recuerda. Was es el verbo estar, pero para he, ¿ok? He was. Él estaba en mi clase de inglés la semana pasada. Digo, el año pasado. Ok, entonces, ¿cómo sería negarlo? ¿Cómo sería en forma negativa? He, he didn't ¿cómo era? ¿Verdad? El verbo ser. Was es el pasado del verbo ser. O sea, estaba. Checa. Es este verbo. Be, ser o estar. He Entonces, didn't be in my English class last year. yes, in my English class last year. O así como la otra forma. Ok, también está bien esto, pero bueno, es preferible hacerlo así. He was not, o he wasn't también. He wasn't, que es he was not. Bueno, vamos a poner los dos. He wasn't, bueno, he wasn't in my English class last year, por ejemplo. Ok, entonces, bueno, pues así funciona los verbos irregulares. A ver, vamos a apartar estos, ¿ok? Estos son en simple past. Vamos a poner, digo, regular verb. Nada más para aclarar que funcionan igual. Pero bueno, y aquí vamos a ponerlo, no sé, con rojo. Y ya estos son ay, los irregular. Ok, bueno. Entonces, nada más digo, les digo que, a ver, hasta también aquí lo vamos a remarcar. Esto funciona para ambos. Ay, come on. Ok, a ver. Uh, ok, keep me a sec. No me acuerdo qué iba a hacer. Bueno, ya. Así dejar un poco más. Vamos a poner aquí. No,
Vamos a poner aquí entre paréntesis works. Vamos a poner, come on. It works for both. ¿Qué me refiero con esto? Funciona para ambos. O sea, regular and irregular verbs. Ok, entonces bueno. Vamos a guardar esto. Y a ver, ¿qué está? Ok, vamos a checar un material. A ver. mm, A ver, antes de eso. Oh, no, sí, pasemos a ver. Ok, vamos a ver esta página que se llama British Council. Y bueno, esta página se la recomiendo. Dice Learn English Things, ok, es para que los adolescentes o bueno, los jóvenes aprendan, ¿no? Y está chido. A ver, bueno, aquí tenemos past simple o simple past with irregular verbs, ¿no? Paso simple con verbos irregulares. Entonces, a ver, dice, Sophie has just arrived home after a work trip to the United States, which turned into a nightmare. Ok, ¿qué quiere decir aquí? Sophie ha llegado a casa después de un viaje de trabajo a los Estados Unidos, el cual se tornó una pesadilla. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos el video. Pero bueno, antes dice, as you watch the video, conforme vas viendo el video, look at the examples of past simple irregular verbs. ¿Ok? Durante el video va a haber una conversación entre estos tres personajes que son el hijo y la hija de Sophie. Sophie es la de en medio. Y bueno, Sophie va a contar su historia en el viaje, ¿no? Entonces, hay que ver esos ejemplos de los verbos en pasado simple. Bueno, son irregulares, ¿ok? Van a estar en rojo en los subtítulos. Y bueno, ahorita checamos lo demás que dice, que leamos la conversación de abajo y bueno, ahorita checamos eso. Entonces, primero vamos a ver este video, ¿ok? Entonces, a ver. A ver, no he compartido audio. A ver, mejor en pantalla completa. Espera, sí. I'm so happy to be home. I bet. So, tell us what happened. Well, on Thursday afternoon, I saw the weather forecast on the TV in the hotel, and it said there was a big storm coming. Yes, that was when we spoke. That's right. So, I took a taxi to the airport straight away. I wanted to leave before the storm came. Good idea. Did you get to the airport okay? Yes, I got there, but hundreds of other people had the same idea. The storm arrived faster than anybody expected, so there were no flights. The road to the airport was completely flooded, so nobody could go back into town. We got stuck in the airport. Did you think it would be for so long? Not at all. We all thought one night, possibly two. Did you have enough food? I bought some food on the first day, but it wasn't very good by the third day. On my birthday, I had a packet of crisps and a 2-day-old sandwich for lunch. Poor Mum. What about the bathrooms at the airport? Were you able to have a shower? No, the water pipes froze, so after the first day there wasn't any water.
It wasn't nice. That's disgusting. Oh. Don't worry, I'm clean now. So, what did you do all day in the airport? I met some really nice people. We talked, read, played cards. When they found out it was my birthday, one of them gave me his last bar of chocolate. Oh, cute. It was a strange feeling having no internet connection, no phone line. It was horrible not being able to phone you two. We're all so used to being connected all the time. It was hard. I know you think I'm on holiday when I'm working, but it's not always easy, you know. Happy birthday, Mum. Ok. Entonces, a ver, Eli, ¿de qué hablaban en la conversación? ¿Qué le pasó a Sophie? Pues hablaban de qué hice en el aeropuerto y eso. Ok, ¿qué le pasó en el aeropuerto? ¿Por qué se quedó ahí? No alcancé a escuchar. Ok, bueno, había una nevada y las calles estaban inundadas de nieve. Pero ¿y qué más? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo durante ahí mientras estaba atrapada en el aeropuerto? Conoció a personas. ¿Y cómo sobrevivió? ¿O qué hizo para sobrevivir? Además de conocer personas. Ok, bueno, dijo que comió ahí comida del aeropuerto y que Nobody sabía could go mal. back into Ok, town. espera. We got stuck in the airport. Bueno, entonces, a ver, ay, es que el reproductor tapa. Pero bueno, a ver. eh, hay varios ejemplos. I'm so on the TV in the hotel. A ver, por ejemplo, uno sencillo. Did you think it would be for so long? On the first day, ¿Dónde Poor está? Mum. Ah, aquí, I had a packet creo. of crisps and a 2-day-old sandwich Ahí for dice que nomás lunch. comió Poor un Mum. sándwich viejo. A ver si sale lo que quiere. What about the bathrooms at the airport? Were you able to have a shower? ¿Dónde está? Possible third day. Aquí. On my food on the first day, but it was Por ejemplo, aquí lo que te decía. Bueno, aquí dice, I bought some food on the first day. Perdón. Aquí dice, yo compré algo de comida el primer día, ¿no? But isn't, but is wasn't, pero no fue muy buena para el tercer día, ¿ok? Por it wasn't, aquí no dice it didn't was, o perdón, it didn't be. Entonces es mejor utilizar it wasn't, o sea, la negación. Cuando utilizamos el verbo be, es mejor negar el verbo be sin el didn't. O sea, nada más agregamos la negación, que sería por it wasn't. Very good by the third day. ¿Qué más? the people had the same idea. Por ejemplo, aquí. Yes, I got there. Yo llegué ahí. Pero dice, but hundreds of other people had the same idea. Ok. Aquí vemos dos ejemplos, ¿no? Yo got, que es el pasado simple de get, es para decir, yo llegué ahí, ¿no? Pero muchas personas más, o bueno, cientos de personas tuvieron la misma idea. ¿Ok? Entonces, el pasado simple nos sirve para hablar de cosas que ya terminamos, Not at all. cosas que ya, que ya pasaron, que ya finalizaron. Y por ejemplo, aquí dice, not at all, we all thought
one night, possibly two. Nosotros todos pensamos una sola noche o tal vez dos. Pensaban que se iban a quedar solo 2 noches atrapados. Pero bueno, All day in the air. y bueno, luego vemos las preguntas. Pero que volvamos a los verbos irregulares. Entonces, vamos a ver esta conversación. Dice, some verbs are irregular, ¿ok? Que hemos visto ahorita, algunos verbos son irregulares. Their past form do not end in ed. Sus formas en pasado no terminan con ed, como hemos visto con los verbos regulares. Entonces, a ver, ¿qué nos dice la conversación? So, how do I know which verbs are regular and which are irregular? So, bueno, más bien, así que, ¿cómo sé que qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares? Y básicamente nos dice, you have to learn them. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que aprendértelo, o sea, no, como te dije, no hay una fórmula para decir, ok, si es el verbo get y termina en esta forma o es, no, simplemente es memorizarlos, memorizar esos verbos irregulares, no nos queda de otra. Y luego nos dice, learn them from the list. Oh, no, ok, aquí dice, aprenderlos de una lista o desde la lista, así como diciendo, qué flojera, pero bueno, o qué mal. Pero aquí nos dice, it's not so bad, no es tan malo. There's aren't really so many verbs to learn, and remember that English is much easier than many languages. The past form don't change. Ok, bueno, pues básicamente nos dice que pues, no está tan difícil. Y sí, de alguna forma aprendiéndose esos patrones que te decía, por ejemplo, con git, con comp, con become, eh, algunos verbos tienen patrones muy similares y entonces es fácil de aprendérselos. Y bueno, o hay una forma más fácil de aprendérselos. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra. A ver, Eli, léeme los ejemplos de aquí, please. I took a taxi to the airport. That was when we spoke. Yes. One person gave me his last bar of chocolate. Ok. Bueno, a ver, ahora en español, ¿qué dice cada una? Tomé un taxi para ir al aeropuerto. Ok. What is spoke mean? What does? ¿Verdad? ¿Cuál dijiste? ¿Spoke? Ajá. Además recuerda la pregunta es what does spoke mean? Ok, ¿cómo se dice? Bueno, hablamos. Cuando we spoke, hablamos, ¿no? Bueno, el Okay. pasado de hablar. ¿Cómo sería? Eso fue cuando hablamos. Sí, así es. Eso fue cuando hablamos. Ok, and the last one. Una persona me dio su última barra de chocolate. Es exacto. Ok, bueno. Y aquí, ya ves que en pasado, en presente podríamos decir, one person, o sea, está en tercera persona, one person gives me his last part of chocolate. Chocolate. Ok. En pasado simple no necesitamos pluralizar el verbo, ¿ok? Aquí sería, una persona me da su última barra de chocolate. Aquí está en presente, ¿ok? Present. One person gives me his last. Sí, ahí dice his last. Ajá, his last bar of chocolate. Pero ya en pasado,
el verbo en pasado simple se mantiene igual para todas las personas. Así como bueno, para primera persona, I took, así para segunda persona del plural, como es we, perdón, segunda, we, bueno, primera persona del plural, o sea, we, nosotros, I, we spoke. Y ya, para terceras personas también se quedan igual. Bueno, aquí vamos a poner present, present tense. Entonces, ok, ¿qué más dice? I see what you mean. I made, you made, he made, she made, it made, we made, they made. Ok, aquí nos da eso, pues de que con todas las personas el pasado simple se mantiene. Yo hice, tú hiciste, él hizo, ella hizo, eso hizo, nosotros hicimos, ellos hicieron, ¿ok? En inglés se mantiene y eso lo hace mucho más fácil que el español, ¿no? En el español sería yo hice, aquí sería tú hiciste, ¿ok? Ya llevamos dos formas diferentes. Yo hice, tú hiciste, él hizo, y ya, bueno, él, ella, eso, ahí sí se queda igual. Él, ella, eso hizo, nosotros hicimos y ellos hicieron. ¿Ok? Entonces, eh, para un angloparlante, o sea, alguien que habla inglés, el español sería demasiado difícil a comparación de cómo, bueno, el pasado simple sería demasiado difícil a comparación de cómo funciona en inglés, que el verbo se mantiene igualito. I made, you made, he made, she made, it made, we made, they made. ¿Ok? Entonces, bueno, ay, vamos a borrar esto. ¿Qué más dice? Ok, exactly. They're all the same. And the negatives are all formed with did plus not, infinitive without to. The question for are very similar. Bueno, ok, lo que vimos, pues, de que en la forma negativa, ay, como, muy grande. En la forma negativa, pues nos valemos del verbo auxiliar did junto a la negación not y el infinitivo del verbo sin to. Bueno, es lo que vimos, pues de que tanto sea regular o irregular, en la negativa usamos did más el verbo en su forma original. Bueno, y ya, para preguntas, aquí nos vamos a adelantar. But the questions for are very similar. Did plus subject pronoun plus the infinitive without to. Ok, las estructuras de preguntas son muy parecidas entre sí, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos you did have fever, por ejemplo. You did have a fever. Ok, esta oración también es válida, pero solo la ocuparías para dar énfasis, ¿ok? You did have fever. Ok, esto también está en pasado eh, simple y quiere decir tú realmente tuviste fiebre, ¿ok? También podemos decir you had a fever. Significan lo mismo, ¿ok? Tú tuviste fiebre, pero en el caso de que tenga did, estás diciendo realmente, tú realmente tuviste fiebre. Y sigue en pasado simple, ¿ok? Bueno, pero ¿por qué pongo este ejemplo de Judith had fever? A ver, vamos a ponerlo así. Porque así como en el presente continuo decíamos I am going to... Ah, no, el futuro con going to. I am going to have a party. Para hacerlo pregunta era, cambiamos el verbo be con el sujeto, entonces sería am I going to have bla bla bla. Ok, cambiamos nada más de lugar el verbo be con el sujeto
Entonces, para hacer una pregunta en pasado simple, vamos a poner aquí simple past question. Esto lo vamos a ver rápido, nada más. Sería, así como tenemos el ejemplo de you did have a fever, para pasar la pregunta sería cambiar el did de lugar, ¿no? Sería did you have fever? ¿Tuviste fiebre? Bueno, igual, solo lo estamos viendo rápidamente porque apareció aquí. Ya, yo creo que mañana, bueno, pronto vamos a ver cómo funcionan las preguntas en pasado simple, pero bueno, esto es un adelanto. Entonces, esta es la pregunta que podemos formar para estas dos formas, ¿no? You had a fever. Tú tuviste fiebre. You did have a fever. Tú realmente tuviste fiebre. Ok, recuerda, el did solo sirve para, en este caso, para darle más énfasis, para decir realmente. Básicamente, una traducción sería realmente tuviste fiebre, pero es para darle mucho énfasis a esa oración. Pero bueno, entonces, si por ejemplo no tuviéramos este ejemplo de you did have, bueno, entonces pondríamos el verbo did, el verbo auxiliar did al principio, seguido del pronombre y seguido del verbo en infinitivo, ¿ok? El verbo en su forma original. Did you have a fever? Sería la pregunta para you have a fever. ¿Ok? Bueno, a ver. Ok, nada más vamos a ver, vamos a terminar de ver qué más dice esto. Y ya, ok, dice, ok, you are right. That's not too bad. Are there any exceptions? Dice, ok, está bien, no está tan mal. ¿Hay alguna excepción? Y bueno, así como les decía, con el verbo be, ¿no? Que el verbo be tiene dos formas en el pasado, que es was y were. Was, vamos a poner aquí, be, was y were. Entonces, dice, yes, the verb to be. The past form is was for I, he, she, y bueno, lo que había puesto hace rato. Was es la forma del verbo be en pasado para I, he, she, and it. Y were es para you, were, and they, ¿ok? Please, toma nota de esto. A ver, ¿dónde está? Vamos a subrayarlo. Ok, esto es importante. Y ya. Entonces, así como te había dicho, ¿no? It was horrible not being able to find you two. Fue horrible no poderlos llamar a ustedes dos. Y ya, para la negación, para decir, eso no estuvo, no había, bueno, ajá. Bueno, para negar con el verbo be en pasado, que es was y were, es mejor poner there wasn't, ¿no? There was not, no había any food. There wasn't any food. I was so hungry. Y por ejemplo, aquí podemos decir, en pasado sería we were not stuck in the airport. No nos quedamos atorados, no estuvimos atorados en el aeropuerto. Entonces, a ver, vamos a volver al de este y mejor de una vez ya. Come on. Déjame hacer aquí. Hay que ya de una vez borrar esto y dejar nada más que con el verbo be en pasado solo se niega de esta forma, ya para que ni lo tomemos en cuenta. Así, nada más. A ver. Ok, entonces es así. A ver. Ok. So, ¿hasta aquí alguna pregunta, Eli? No. Bueno, entonces, como ya nos quedamos sin tiempo, pues hasta aquí la dejamos por hoy. Ya mañana vamos a seguir, vamos a completar lo que vimos sobre los irregular verbs. So, that's it for today. See you tomorrow, okay?
Take care. See you. Bye bye. Ay, a ver.